Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Uno, dos, tres, probando, uno, dos, tres, probando.
Muy buenas tardes, estimados directores y directoras de los CEBAS de la UGEL 07. Le damos la bienvenida a este taller de asistencia técnica acerca del Censo Educativo 2026, en el cual se le va a brindar las pautas para el correcto registro de las cédulas de EVA. Para lo cual voy a voy a presentar las normas de convivencia a fin de que esta reunión se desarrolle de la mejor manera. Lo primero es apagar los micros para no interferir. Asimismo, apagar la cámara para que no perjudique en el ancho de banda, y también las consultas que tuvieran la pueden ir digitalizando en el chat de esta reunión. Asimismo, vamos a estar colocando la asistencia en el chat para que podamos eh, registrar sus correos y luego enviarles el material respectivo. Este taller consta de 2 bloques. El primero es la presentación del taller, luego la normativa sobre este censo 2026, y en el segundo bloque conoceremos a la cédula de matrícula y se brindará las pautas necesarias para el correcto diligenciamiento de la cédula electrónica. A continuación, tenemos acá presente al jefe de la área de planificación y presupuesto de la UGEL 07, el economista John Trujillo, quien va a dirigirles algunas palabras. Adelante, jefe John. Muchas gracias, estimado Tony. Muy buenas tardes, estimados directores de las instituciones de educación básica alternativa. Me parece, Ronald, ¿correcto? Entonces, Perfecto. estamos en este taller ya tercer día, desarrollando en lo que respecta a lo que hacer este instrumento básico como el levantamiento de información en base a los censos. Instrumento fundamental que va a permitir al mismo ministerio y también a las instituciones competentes para poder tomar decisiones en base a lo que ustedes como colectivo registren. Esta documentación es básica. Venimos desde el día lunes desarrollando estos talleres por modalidades para poder llegar más de acuerdo al interés de cada directivo. Felicito las facilidades que brinda el estadística y monitoreo, la preparación que han tenido para que puedan llegar a ustedes con las diapositivas y algunos detalles de lo que va a ser el desarrollo de este censo. Y para eso hay que aprovechar al máximo como directivo para poder presentar alguna duda al respecto. Y otro más que hacer mención, felicitar al equipo de Mercy a seguir adelante ahora con este taller. Adelante, estimados, y les auguro éxitos en el llenado de este instrumento. Muchas gracias. Adelante, estimado equipo. Bien, gracias jefe por sus palabras y por esta presentación. A continuación también está presente nuestra coordinadora del equipo de estadística y monitoreo, Mercy Gamboa, quien va a dirigirse en este bloque a ustedes, ¿no? Adelante, Mercy. Sí. Buenas tardes, estimados directores de Educación Básica Alternativa. Bienvenidos, reitero la bienvenida a este taller de Censo Educativo 2026, que tiene como finalidad contribuir con la mejora de la calidad educativa del país, suministrando información estadística relevante para la gestión y la toma de decisiones basada en evidencias. Los objetivos, como primer objetivo tenemos generar información oficial para el diagnóstico situacional y planificación de acciones prioritarias en el sistema educativo. Y luego brindar evidencias confiables sobre las principales variables educativas y los recursos disponibles para la enseñanza y aprendizaje. Este censo educativo tiene un alcance a nivel nacional y a nivel institucional. Los directivos
¿no? En este caso ustedes, ¿no? Son los responsables, ya que son clave para brindar información de calidad. Beneficios estratégicos del censo, ¿no? Se tiene una información oportuna, ¿no? Disminución de tiempos de procesamiento y publicación ágil, ¿no? Tiene una eficiencia operativa, reducción drástica de la carga de llenado mediante la eliminación de redundancias e interoperabilidad. Calidad del dato primario, menor margen de error gracias a las validaciones automáticas y priorización de variables estratégicas. Impacto en las políticas, porque ya que por la generación de evidencias empíricas confiables para el cierre real de brechas de inversión pública. ¿Qué características tiene este censo? Tiene, como ya lo mencioné, una cobertura a nivel nacional, es obligatorio, ¿no? Operativo, es obligatorio según la normativa vigente del Minedo. Es integral porque tiene información cuantitativa y cualitativa sobre estudiantes, docentes, infraestructura, recursos. Es de facto, de hecho, porque registra la situación real en el momento del censo, es decir, la foto del momento. Se da en 2 momentos censales. Ya hicimos el primer módulo que fue de resultados y ahora estamos a punto de empezar el módulo de inicio para la recolección de datos de matrícula, docentes y recursos. Es de autoempadronamiento, ya que es el director quien registra su información directamente en la cédula censal o formato. Es confiable porque recopilada la información que ustedes dan de primera mano, es validada y procesada con altos estándares de calidad. Es periódico y comparable ya que permite dar un seguimiento en el tiempo y entre territorios. ¿Qué dimensiones temáticas recoge la información de la institución educativa? Un ratito. Gestión. Todos sus instrumentos de gestión, PI, REI, ¿no? Todo lo que es de gestión institucional, ¿no? Tutoría y de convivencia escolar. En matrícula, características de los estudiantes, edad, grado, sexo, estudiantes con necesidades educativas especiales. En servicios básicos se recoge acceso a los servicios básicos, a agua, saneamiento, red eléctrica y conectividad. En cuanto a personal, ¿no? Nos pide información de los docentes y administrativos, plana, cargos, qué funciones cumplen, ¿no? En cuanto a recursos, nos solicita información sobre materiales educativos, textos, cuadernos de trabajo y equipamiento tecnológico. Con respecto a infraestructura, nos pide estado de conservación, locales y características estructurales. Vamos a ver cuál es el marco normativo para la educación básica regular. Hay el Decreto Supremo número 011 de 2012, que es Reglamento de Educación, donde se aprueba el reglamento de la Ley 28044, Ley General de Educación. La RBM 034 del 2019, que aprueba los programas curriculares de la EVA de los ciclos inicial e intermedio y el programa curricular de EVA del ciclo avanzado. La RBM 451 del año 2020, que contiene el modelo MSE-PAN, que crea el modelo de servicio educativo para personas adultas mayores. En la resolución viceministerial 236 de 2021, que implementación del modelo, que nos da disposiciones para la implementación del modelo, ¿no? MS-PAN en la educación en instituciones públicas de EVA. Siguiente.
Siguiente. Objetivo e importancia. Vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la EVA? Que ustedes muy bien lo conocen. Permitir que adolescentes, jóvenes y adultos que abandonaron la escuela retomen y culminen sus estudios con el mismo valor oficial que la educación básica regular. Otro objetivo es erradicar el analfabetismo, entregar la alfabetización, asegurando que no solo se aprenda a leer y escribir, sino que puedan resolver problemas de la vida diaria, de la vida cotidiana. Articular educación y trabajo. A la par de obtener un certificado, puedan desarrollar competencias tanto laborales y de emprendimiento. Ofrecer flexibilidad real, adaptar los horarios, los calendarios y las formas de atención. Por eso en EVA tenemos presencial, semipresencial, a distancia, a las realidades de tiempo y espacio de los estudiantes. Importancia de los principales ejes de valor, ¿no? Como hemos visto, los objetivos de gran importancia que es para nuestra sociedad, ¿no? La educación básica alternativa. Dice, funciona como un puente que corrige desigualdades sobre deserción escolar por razones económicas, embarazos adolescentes, trabajo infantil y juvenil, devolviendo el derecho a la educación. Autonomía y empoderamiento económico, ya que al culminar los estudios la mayoría logra formar parte de la población económicamente activa, mejora la gestión de sus propios emprendimientos y puede continuar sus estudios superiores. Flexibilidad y enfoque humano. Se da valor a los saberes comunitarios y la experiencia laboral del estudiante, utilizándolos como base para el aprendizaje, incluyendo a personas que muchas veces fueron marginadas por el sistema educativo convencional. ¿Qué impacto tiene la metodología? Impacto de la metodología. Bueno, acá tenemos optimización de preguntas, cédula 4A 2025 tiene 171 preguntas, la cédula 4A1 2026 se ha reducido, ¿no? Tiene 119 preguntas. La cédula 4AA, que es el avanzado, tenía 171 y ahora tiene 121 preguntas. Es decir, este año, como dice, optimización de preguntas, se ha reducido un buen porcentaje de preguntas, ¿no? La simplificación de variables reduce el tiempo de llenado, previene el error humano por fatiga del informante y mejora la calidad de información. Es decir, este año estamos con menos preguntas para poder realizar el censo educativo sin errores y en el tiempo previsto, estimados directores. Ahora, a continuación, le paso a mi compañera Natalie Falcón, va a socializar la cédula censal. Adelante, Natalie. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Natalie. Ok, gracias. Buenas tardes, estimados directores. Mi nombre es Natalie Falcón y en esta oportunidad voy a mencionarles sobre la cédula censal para este año 2026. Desde ya transmitirles, directores, de que esta actividad del censo no tiene ningún fin fiscalizador, ¿ya? Es la mejor oportunidad que tenemos para poder nosotros plasmar dentro de estas cédulas cuál es la situación real que está ocurriendo en nuestra institución educativa, porque de esta manera el Minedu tomará a través de esta información decisiones, ¿no? Entonces, preguntas como la dimensión educativa, cantidad de personal, cantidad de estudiantes, entre otras preguntas que va a haber a lo largo de la cédula, son sumamente importantes para el Minedu, para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, tenemos que tener una visión ya
que la información que vamos a registrar tiene que ser la información real. Es una fotografía actual de lo que está ocurriendo en la institución educativa. Como ustedes ya saben, bueno, nosotros tenemos dos niveles, ¿no? Por un lado tenemos el inicial intermedio, por otro lado tenemos el avanzado. Cada uno de ellos va a venir con una cédula particular, tan igual como vino la medición anterior, ¿no? Entonces, ustedes conocen cuáles son las características de cada modalidad, ¿no? Pero igual transmitirles, ¿no? En el caso, por ejemplo, del inicial intermedio, es el registro de estudiantes en proceso de alfabetización y cálculo básico, pero por el lado del avanzado estamos hablando de estudiantes que buscan la certificación de egreso de secundaria, ¿no? Los enfoques son diferentes en uno u otro lado, ¿no? La estructura de las cédulas en esta oportunidad 2026 es la siguiente, ¿no? Estamos hablando de varias secciones, ¿no? Ambas cédulas van a compartir varias secciones, como por ejemplo, están características del servicio educativo, donde tenemos las características de la enseñanza, tutoría, acompañamiento pedagógico, servicios con pertinencia cultural, servicio de apoyo educativo SAE, supervisión de la prestación del servicio educativo, para el caso de la gestión privada, articulación con la educación comunitaria, a su vez matrícula y secciones. Aquí esta sección es sumamente importante porque aquí vamos a plasmar ya la información cuantitativa, tanto de mis estudiantes como de nuestro personal. Personal docente y administrativo, otros recursos disponibles para la enseñanza, educación física y deporte, fortalecimiento de la gestión de riesgo de desastres y educación ambiental, ¿no? Bueno, ya ustedes conocen cuáles son las diferencias claves entre el nivel inicial intermedio y el nivel avanzado, ¿no? En el caso estamos hablando que en inicial intermedio los grados, pues, si estamos hablando de un ciclo inicial de primero y segundo, equivalen a un primero y segundo de primaria, en EBR respectivamente, ¿no? Y primero, segundo y tercero del ciclo intermedio, que equivalen al tercero, cuarto y quinto de primaria EBR respectivamente, ¿no? Por el lado del avanzado, pues el primero equivale al primero y segundo de secundaria, EBR, y el segundo al tercero del EBR, ¿no? En el caso del tercero al cuarto de EBR y cuarto al quinto de EBR también, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es los conceptos ya ustedes conocen. A lo largo de las cédulas sí se les va a mencionar sobre algunos componentes. Al momento de plasmar, por ejemplo, los casos de matrícula, tenemos que diferenciar por qué tipo de componente estamos hablando, si es por CEBA referencial, periférico, círculo de aprendizaje a distancia, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en el caso de CEBA referencial estamos hablando de estudiantes urbanos, semiurbanos con una disponibilidad horaria, a diferencia del periférico cuyos estudiantes están pues agrupados en zonas alejadas de la sede, ¿no? En el caso de círculo de aprendizaje, que es comúnmente en inicial intermedio, estamos hablando de una población que se encuentra en zonas muy dispersas. Y para la modalidad distancia, son personas con nula disponibilidad de horario o movilidad restringida. Bueno, son los conceptos que también ustedes conocen. En el caso del registro de las cédulas, estimados directores, tenemos que hacer uso de documentos fuente, ¿no? Porque es la mejor forma de poder nosotros plasmar la información totalmente real de mi institución educativa. Entonces, ¿qué documentos fuente tenemos? Tenemos la ficha única de matrícula del CEGIE, donde están todos los datos generales del perfil del estudiante, la nómina de matrícula, los legajos de personal, los inventarios que realizamos de nuestros recursos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, los documentos como resoluciones, planes u otros, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas hay a lo largo de las cédulas, tanto del inicial como del avanzado? Pues tenemos preguntas dicotómicas que son netamente para marcar si es un sí o un no. Tenemos preguntas de opción única, ¿no? Para ello ustedes van a estar mirando siempre en cada pregunta esas notas que hay en gris. No sé si ven, por ejemplo, en la segunda tabla, la 604, hay una notita ahí en gris que dice marque con un aspa una sola opción. Siempre vayan mirando en cada pregunta estas señales, ¿no? Para que puedan responder de manera correcta, ¿no?
Asimismo, tenemos preguntas de opción múltiple, ¿no? Donde vamos a poder responder más de una opción y hacer aquí hincapié de aquellas preguntas donde podemos marcar la opción otros, ¿no? Esas preguntas con opción otros nos lleva a tener que especificar de qué estamos hablando. En este caso, si es una pregunta que dice, ¿ha implementado las propuestas pedagógicas siguientes? Bueno, si marco otros, voy a especificar cuál, qué propuesta, ¿no? Entonces, aquí también hacerles recordar de que en esta especificación no tratemos de no utilizar simbologías, no usemos símbolos que dañen la cédula, ¿ya? Aquí tratemos de ser lo más concisos posibles para poder no tener esos errores al momento de validar la cédula, ¿ya? También las cédulas van a tener las mismas, estas composiciones matriciales o el diseño matricial, donde yo voy a plasmar a través de un cuadro, como lo que ustedes ven allí, la cantidad de estudiantes, ¿no? El cuadro que está en morado, voy a plasmar acá la cantidad de estudiantes de acuerdo a la modalidad y lo que me pidan, ¿no? En este caso es edad versus la modalidad de distancia, ¿no? Asimismo, hacer recordar, directores, no hacer uso, por favor, de los copiar y pegar de un Excel de versiones anteriores a esta versión 2026. Es una mala práctica que se comete y origina el daño de la cédula, lo cual obliga nuevamente al director a hacer un retrabajo y rehacer nuevamente el llenado de la cédula. Entonces, para evitar ese tiempo que no se debería estar invirtiendo en un retrabajo, por favor, no hagamos un copy-paste de un Excel a otro. Tenemos que hacer el trabajo de digitar celda por celda, ¿ya? Esos son algunos tips que les voy transmitiendo desde ya. Preguntas clave, como por ejemplo los periodos promocionales. Bueno, ¿no? Ustedes saben que los periodos promocionales, pues, son esos bloques de tiempo flexibles, equivalentes a un año académico que le permitan a los estudiantes avanzar de un grado a un nivel, pero de una manera más acelerada, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les pongo aquí, en la parte de abajo, estamos hablando de un caso en particular de un SEBA que tiene 3 periodos promocionales: 2026-1, 2026-2, 2026-3. En el caso del 2026-1, estamos hablando de un periodo que dura del 1 de marzo al 23 de junio, ¿no? En el caso del 2026-2, el segundo periodo, estamos hablando de un periodo del 1 de julio al 24 de septiembre. Y en un tercer periodo promocional, estamos hablando del 1 de octubre al 23 de diciembre. Entonces, en la parte de arriba tenemos que sincerar esos periodos y también los días, mes y año, de inicio y fin. A su vez, al lado derecho, si se dan cuenta, me pide especificar el turno. Círculos de aprendizaje. Bueno, en el caso de círculos de aprendizaje, la finalidad de esta pregunta es pues, conocer si existen esas estrategias educativas o grupos de estudio descentralizados utilizados para atender a jóvenes adultos que no pueden asistir diariamente al aula de manera física tradicional, ¿no? Entonces, la pregunta se va a plasmar en la cédula 4I, que es la de inicial intermedio, e indica, ¿no? ¿Cuenta con círculos de aprendizaje? Pues es una pregunta dicotómica para marcar sí o no. De marcar un sí, tengo que especificar cuántos círculos de aprendizaje están adscritos al SEBA. Para el caso de los periféricos, lo mismo. ¿Tiene periféricos a cargo? Sí o no, ¿no? Si es un sí, voy a especificar cuántos periféricos están asociados al SEBA. Y si es un no, pasaré a la pregunta 105. ¿Cuántos periféricos funcionan durante la semana? También voy a marcar los días y anotaré en los casilleros el número de periféricos que corresponde, ¿no? Recordemos que el tema de los periféricos, estamos hablando de estudiantes agrupados en zonas alejadas de la sede o instituciones, ¿no? Se hace uso de locales comunales, ¿no? Convenios, ¿no? Con otros locales. Asimismo,
Este SEBA tiene el Consejo de Participación de Estudiantes COPAE, reconocido con resolución directoral, y por otro lado, tiene el Consejo Educativo Institucional CONEI, reconocido con resolución directoral. Son preguntas dicotómicas para marcar un sí o un no. No tanto el CONEI como el COPAE, pues como instancias claves de participación de la gestión escolar, ¿no? Son vigilantes de la gestión escolar en sí, ¿no? Por un lado tenemos el CONEI, que conforma el director, el padre de familia, los estudiantes, y en el caso pues del COPAE es netamente los estudiantes de la institución educativa, ¿no? Entonces es una pregunta si cuenta o no cuenta con ellos y si están con una resolución reconocida, ¿no? A partir de aquí, estimados directores, sí les voy a pedir bastante atención, puesto que estas son estas matrices. Ya estamos hablando de aquellas preguntas relacionadas a la matrícula de los estudiantes y la cantidad de estudiantes que tenemos en la fecha que estamos llenando el censo, ¿no? Es la fotografía del momento, ¿no? Entonces, a lo largo de las cédulas se van a repetir las matrices que venía preguntándose en mediciones pasadas, con una estructura similar, por no decir la misma, ¿ya? Pero de todas maneras hago hincapié en lo siguiente. Las cédulas, estas preguntas matriciales, si se dan cuenta, tienen unos campos en blanco, donde estoy ahí colocando en el ejemplo los numeritos en rojo, que vendría a ser la cantidad de matriculados por correspondiente, bueno, a la fecha, en este caso los valores en rojo, pero a su vez hay unos subtotales que están tanto en la parte de arriba como en la parte de la izquierda. Esos campitos, si se dan cuenta, están en gris, ¿no? Tanto arriba como a la izquierda. En cambio, los de acá del centro están en blanquito, ¿ya? ¿Por qué hago referencia a esto, directores? Porque en el caso de ya yo ponerme ya en la pregunta, vamos a comenzar a completar los campos que están internamente en blanquito, o sea, los que están con número rojo, esos son los que yo voy a ir llenando. Ya el Minedu, desde mediciones anteriores, ya ha realizado una programación por detrás de cada cédula, entonces ya hace la sumatoria de manera predeterminada. Entonces, esos campos en gris que están tanto arriba como a la izquierda van a ir sumándose solos, ¿ya? Este año debería ser lo mismo, debería de ser lo mismo. Y entonces, de todas maneras, ustedes van a ir viendo cómo, conforme van completando cada celda, se va a ir sumando de manera automática, ¿no? Por ejemplo, solamente algunos ejemplos saltantes de aquí. En el caso del SEBA referencial, tenemos 12 hombres y 10 mujeres que estudian en el primer grado del ciclo inicial. Entonces vamos a ver dónde están acá. SEBA referencial, inicial, primer grado, 12 hombres y 10 mujeres. Entonces yo he completado seguramente estos campos y aquí se llenó de manera automática, ¿no? Ya solito la fórmula arrojó esos resultados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de periférico, a ver, vamos a ver, 13 hombres y 12 mujeres estudian en el primer grado del ciclo inicial. Aquí están, 13 hombres y 12 mujeres, periférico inicial, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, este 5? Este 5 significa que tengo a 5 estudiantes de SEBA referencial, intermedio, de segundo grado, mujeres, en edad entre 40 a 44 años. Y acá en el 7, ¿qué significa? Que son de periférico, 7 estudiantes de periférico inicial, primer grado, hombres de 16 años, ¿no? Entonces voy a ir llenando cada una de las celdas. Para el ejemplo que he mostrado, tenemos un total de 60 hombres y 59 mujeres. Esta es la tabla 201, que es cruce con las edades. Solamente acotación, la edad en años, por si acaso, son los años cumplidos al 31 de marzo del 2026, no olvidaré. ¿Ya? Por otro lado, la 202. Esta matriz lo que contempla es ya la cantidad de matrícula de jóvenes y adultos correspondientes a las fechas de reporte de los círculos de aprendizaje por ciclo, grado y sección según la edad. Lo mismo, también completaré las celdas que están acá en blanco, ¿no? Y ya automáticamente los subtotales van a salir por defecto, ¿ya? Entonces,
Por ejemplo, acá, ¿no? En el caso del número 3, estamos hablando de 3 estudiantes de círculos de aprendizaje intermedio, primer grado, hombres, con una edad de 24 años. ¿Ok? Hay anotaciones o leyendas que van a estar debajo de las preguntas, o debajo de las tablas, que no hay que dejar o pasarlas por alto, ¿ya? Por ejemplo, hay anotaciones como esta, ¿no? Dices, sumar los valores totales de los cuadros 201 y 202 que tenemos en el SEBA inicial intermedio. En total son, sumando los valores tendremos un total de 89 hombres y 84 mujeres. Bueno, este es un resumen de lo que está ocurriendo para este ejemplo, ¿no? ¿Qué dice? Que en la tabla 201 que mostré hace un ratito y la tabla 202, la cantidad de varones es 89 y la cantidad de mujeres es 84. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a ir ya viendo, conforme van llenando, que calce realmente con lo que ustedes tienen. Si se dan cuenta, estas dos tablas, hacen referencia a diferentes componentes. Uno es SEBA referencial, el otro era periférico y círculos de aprendizaje. Estamos hablando de 3 públicos distintos. Por lo tanto, la sumatoria total debe ser el total de estudiantes que yo tengo en la institución educativa. Si por ahí alguno me pregunta, señorita Natalie, pero no tenemos estudiantes de círculo de aprendizaje, entonces será un 0, será vacío, pues, ¿no? Mi total será los que están figurando aquí. Aquí esta es una matriz sobre la cantidad de estudiantes matriculados correspondientes a la fecha de reporte de los SEBA, pero según el número de hijos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a señalar acá el caso del número 2, ¿no? Tenemos a 2 estudiantes del SEBA referencial intermedio, hombres, con 4 hijos, ¿no? Entonces, esta tabla, que es distinta a las anteriores que he mencionado, tiene una nota, ¿no? Los totales de estas tablas deben ser iguales a los totales por sexo de la tabla 201 más 202 de las páginas 8 y 9. Yo los trasladé acá. Teníamos 3 tablas totalmente diferentes, correspondientes a 3 preguntas, ¿ya? Y aquí el total debe ser ya el total de los estudiantes que yo tengo en el SEBA, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, la UGEL 07, si bien es cierto, no tiene estudiantes de círculo de aprendizaje, entonces esta tabla seguramente va a estar vacía para nuestros SEBAs, ¿no? Pero lo que yo sí, mi interés en esta exposición es de que ustedes sepan, estimados directores, que las tablas van a estar relacionadas. Ya si por ahí se nos escapó un dato y puse acá y no correspondía, eso va a saltar. Entonces ya por defecto el Minedu se está encargando de hacer estas consistencias por detrás de las celdas. Por tanto, si yo no voy consistenciando lo que voy describiendo, van a salir los errores tipo 400, tipo 200, que no me van a permitir la validación del censo, ¿no? Entonces, para mí sí es importante exponer qué cosa hay en cada tabla, por más que no lo tengamos, ¿ya? Ahí está, 60 más 29, bueno, 89. Y 59 más 25, 84. Entonces ya las tablas se van relacionando. Matriz referente a la matrícula según el número de embarazos, ¿no? Si se dan cuenta, en esta tabla voy a plasmar solamente cantidad de mujeres, ¿no? Porque estamos hablando ya de los números de embarazos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un estudiante de SEBA referencial intermedio con un primer embarazo, ¿no? A diferencia de otros estudiantes que tienen más de uno. Pero también voy a plasmar aquellas que no tienen ningún embarazo, ¿no? Entonces lo mismo, miren, hay una nota acá que es importante tenerla en cuenta. Los totales de esta tabla, que es 84, deben ser iguales a los totales de la tabla 210, solo mujeres, ¿ya?
Y acá está. Aquí había especificado en la tabla anterior que eran 84 y debe de calzar con las 84 mujeres que puse en la tabla 210. Entonces ya las tablas se van relacionando. Si no ocurre esa coincidencia, estimados directores, la cédula no pasa. Simplemente no va a pasar. Se va a quedar allí y van a estar revisando. ¿Ya? Bueno, esta es una tabla similar, pero el cruce es con el tipo de ocupación. Igual si se dan cuenta, está calzando los 89 hombres y 84 mujeres, y en esta tabla es el cruce con estado civil. Sección de personal docente, auxiliares de educación, personal no docente, administrativos de servicio. Aquí, estimados directores, vamos a tener presente lo siguiente. En el censo se va a registrar solamente al personal que está trabajando actualmente en mi institución educativa en el momento que estoy desarrollando o estoy registrando el censo. ¿Qué significa eso? Que si tengo a una maestra que está con una licencia de repente por gestación, no la voy a contabilizar en esta ocasión porque no está actualmente laborando en la institución educativa, está de licencia. Lo mismo de repente para algún otro docente que está con alguna licencia por enfermedad, qué sé yo, ¿no? Pero de repente viene un docente fuera para cubrir esa plaza. A él sí lo cuento, porque está cubriendo la plaza en ese momento, está trabajando en mi institución educativa. ¿Y qué pasa si es un docente que ha sido destacado a otra institución educativa? O sea, salió. A él no lo voy a contar porque no está laborando, ha sido destacado a otro lado. Y si viene alguien destacado de otro lado a mi institución educativa, a él sí, porque está laborando en mi institución educativa. Entonces, esos conceptos tienen que tenerlos bien en claro para que puedan llenar esta parte del personal, porque es la información que se va a tener acá, es la información totalmente la más cercana a la realidad. Entonces, tiene que ser lo más cercano posible, ¿ya? A la realidad. Aquí está lo que le he explicado hace un momento, ¿no? Te indica, ¿no? ¿A quiénes vamos a registrar? A todo el personal que ejerce la función de docente, auxiliar de educación, personal no docente, ya sea el personal administrativo y personal de servicio, y se deberá registrar a todo el personal que se encuentre laborando con regularidad en el servicio educativo durante el periodo del reporte del censo. ¿A quién consideramos personal docente? Tenemos, por ejemplo, al personal docente con horas de clase, al personal directivo. Mire, el personal directivo es considerado como docente, pues su profesión, director, subdirector. Con o sin horas de clase, es personal docente. Al docente de educación física, al docente de computación, al profesor de innovación pedagógica, entre otros. ¿A quién consideramos personal no docente? Por ejemplo, está la secretaria, el oficinista, trabajador social, psicólogo, el auxiliar de biblioteca, personal de servicio, mantenimiento, limpieza, entre otros, ¿no? El personal no docente. El auxiliar de educación, pues es el que apoya a los docentes en las actividades formativas, disciplinarias y extracurriculares y desarrolla funciones de apoyo pedagógico, ¿no? Fuente de financiamiento, pues se registrará a todo el personal indistintamente de dónde provenga su remuneración económica, ¿no? Entonces, las principales fuentes de financiamiento, ¿cuáles son? Sector educación, pues, Fuerzas Armadas, otro sector, gobierno municipal, gobierno regional u otra fuente privada. Entonces, al margen de dónde provenga su remuneración económica, si está laborando en institución educativa, se contabiliza dentro del censo. No está de más hacerles recordar lo que mencioné hace un momento. A quienes se les considera también al personal cubriendo una plaza por licencia. Vamos a contabilizar también al personal que viene destacado desde otro servicio educativo. A mi institución educativa también se le va a considerar. ¿A quién no vamos a registrar? No vamos a registrar al personal destacado a otro servicio educativo. Pero sí vamos a registrar al personal que ha sido destacado a mi institución educativa, o sea, de otro lugar al mío, a él sí.
Entonces, personal cubriendo una licencia sí registramos, personal haciendo uso de la licencia no vamos a registrar. Vamos a pasar esto rápidamente, ya lo hemos indicado. Ya. En el formato censal se va a tener una tabla en el que van a ustedes detallar primero la cantidad de docentes, los docentes de aula, el número de auxiliares de educación y administrativos. Cuando ustedes completen esta información, ya el Excel o la cédula en la parte de abajo les pedirá completar los datos generales del personal acá, ¿no? Del personal de la institución educativa, ¿no? Entonces, esta información inicial es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí se comenzarán a abrir la cantidad de filas en la parte de abajo, ¿no? Si yo estoy poniendo que tengo a 5 docentes de aula, entonces ya la cédula me abrirá en la parte de abajo 5 filas para poder completar. Entonces tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a declarar en la parte de arriba. Total de docentes, estamos hablando del personal que desempeña función de enseñanza y o gestión. Docentes de aula, personal que desempeña función de enseñanza en el aula. Auxiliar de educación, apoya al docente en sus actividades formativas y disciplinarias y participa en la formación integral de estudiantes. Administrativos, que es el personal no docente, cumple una función administrativa de mantenimiento y o limpieza. No puede ser cero estos recuadros, no puede ser. No está bien que sea cero, tiene que haber al menos un docente, por eso se coloca un valor mínimo de 1 y valor máximo dependerá del nivel, ¿no? Auxiliares de educación y administrativos puede ser 0, sí, eso sí puede ser 0, ¿no? Pero en docentes no. Ejercicio 1. Por ejemplo, en este SEBA se tiene a un docente que ejerce solamente la función de director. 4 docentes con horas de clase. Un docente destacado a otra institución educativa. Vamos a ver cómo completamos este caso. El docente que ejerce solo función de director, sí, se va a contabilizar dentro de mi total de docentes. 4 docentes con horas de clase. 4 y 1 son 5. No voy a poder registrar a este docente que ha sido destacado a otra institución educativa, porque no está en mi institución educativa, ha sido destacado. Por lo tanto, ¿cuántos docentes en total tengo y cuántos docentes de aula tengo? Voy a tener a los 5 docentes, que es el director, más los 4 que tienen horas de clase. Es mis 5 docentes. ¿Pero cuántos docentes de aula? Solamente 4. ¿Me hablaron de auxiliar? No, no me mencionaron ni auxiliar, ni tampoco administrativo. Vale, 0, 0, y es válido este registro. Otro ejemplo. Tengo a 5 docentes con horas de clase, un director con horas de clase y una secretaria en la dirección. En este caso sí consideramos a todos. Entonces tenemos en total 5 docentes con horas de clase más un director con horas de clase. Estamos hablando de 6 docentes con horas de clase, docentes de aula. Se incluye al director que tiene horas de clase. 6. Total de docentes, 6. Va a coincidir en este caso. Auxiliar, no me mencionaron auxiliar. Y la secretaria, que es 1. Acompañamiento pedagógico. Aquí en esta pregunta se menciona sobre si han recibido o no algún tipo de acompañamiento dirigido al directivo, ¿no? Entonces, se entiende por acompañamiento al directivo a toda asesoría, seguimiento u orientación personalizada para la mejora de la gestión escolar, brindada ya sea por la DREGRE, UGEL, Minedu u otros, ¿no? Entonces es una pregunta dicotómica, pero con condicionales, ¿no? O sea, si yo marco un sí, voy a pasar a una siguiente subpregunta en la que voy a especificar qué institución me brindó ese acompañamiento, ¿no? Si se dan cuenta, hay unas líneas donde me pide hacer unas especificaciones. En el caso del otros, especificaré quién me está brindando ese acompañamiento. Es una subpregunta con respuesta múltiple. Puedo marcar más de una opción.
¿En qué modalidad se brindó el acompañamiento? Pues pudo haber sido presencial, virtual o mixto. Sección sobre servicios con pertinencia cultural. Acá nos preguntan si usted considera que si su servicio educativo cuenta con estudiantes pertenecientes a los siguientes grupos étnicos, ¿no? Entonces me da una relación de grupos étnicos y yo por cada uno debo de marcar si tengo estudiantes o no. Y en el caso de ser un sí, voy a tener que responder un porcentaje estimado del total de estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, acá para este ejemplo estamos hablando de una institución educativa con un grupo étnico de estudiantes quechua, y a nivel de porcentaje de mi total de estudiantes, aproximadamente el 35% tienen este origen, de grupo étnico quechua, ¿no? Entonces, de tal forma que la cantidad de porcentajes que hay a lo largo de esta columna debe de sumarme 100%. ¿No? ¿Cuál es la finalidad de esta pregunta? Identificar la presencia de diversidad étnica entre los estudiantes para orientar políticas inclusivas. Otra pregunta es relacionada a la sección de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar. En el presente año, ¿qué estrategias de tutoría y orientación educativa se vienen implementando en este SEBA de manera permanente? Es una pregunta también de respuesta múltiple y tenemos para marcar más de una opción: tutoría individual, tutoría grupal, participación estudiantil, trabajo articulado con las familias, orientación educativa permanente u otros, ¿no? Si es un otros, especificar. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el Minedu a veces encuentra que marcamos el otros y en especifique ponemos ninguno. Entonces, si vamos a poner otros y acá ninguno, entonces debía haber marcado ninguno. Aquí tengo la opción de ninguno. Entonces, acá hay que tener bastante cuidado porque estas cosas saltan en el momento del análisis que hace el Minedu. De igual forma, en la sección de educación física y deporte, en el año 2025 en este SEBA participó en los Juegos Educativos o Escolares Deportivos y Paradeportivos, una pregunta dicotómica. Luego, si en el SEBA se ha incorporado en su plan anual de trabajo actividades orientadas a la promoción de una vida activa, creativa y saludable. Si es un sí, tenemos que especificar qué tipo de actividades se ha realizado con los estudiantes, ya sea los 10 minutos las pausas activas, los 10 minutos de actividad física diaria, juego, aprendo y me siento saludable. Acá esta pregunta de actividades es de opción múltiple también, ¿no? Si en la pregunta anterior seleccionó la opción de 10 minutos de actividad física diaria, ¿cuántos días a la semana desarrolla esta actividad? Acá sí tenemos que marcar una sola opción. Entonces, como mencionó la señora Mercy, estimados directores, ha habido varias preguntas que se han reducido, han buscado en esta oportunidad ya el Minedu la simplificación de preguntas con la finalidad de contar con aquellas que seguramente han considerado ellos importantes para este año. Muchas se están repitiendo, pero el compromiso que se espera de ustedes después de que estas cédulas se completen de manera oportuna, consistencia conforme ustedes vayan llenando cada una de las preguntas, ¿no? Y como les digo, si es que durante la validación ocurren estos errores tipo 500, tipo 200 o memoria insuficiente, muchas de las preguntas ocurren por un registro que se ha dado no de la manera correcta. Sobre todo yo, por la experiencia que he tenido el año pasado, veo que en el caso de los SEBA, las preguntas que se relacionan, que son las de matrícula, son las que nos originan muchas veces estos tipos de error. Esas preguntas que les mostré donde tenemos que cruzar si el total de matriculados en una tabla coincide con la otra, ahí es donde hay que tener bastante cuidado al momento de registrar. No nos llevemos un retrabajo
haciendo estos copy-paste o malas prácticas, puesto que hacer ello sí toma nuevamente un tiempo que no se debe de invertir en rehacerlo, ¿no? Otra situación que también se observa es cuando ustedes plasman el número de DNI del personal, también se evidencia muchas veces en las cédulas que recibimos de ustedes esos copy-paste, ¿no? Hay que digitar DNI por DNI, ¿ya? Porque la cédula es totalmente diferente a la del 2025, o sea, me refiero a la programación que hay detrás. En esencia es lo mismo, pero la versión es otra. Por tanto, si hay una programación detrás, no podemos hacer el copiado y pegado porque vamos a chancar la programación que hay. ¿Ya? Entonces, eso tratemos de evitar. Por mi parte, eso sería todo. Yo quería mostrarles solamente el correo para que tomen de repente una captura del teléfono de contacto y el correo por si tienen alguna duda. Ese es el teléfono del equipo y el correo del equipo para que puedan ustedes trasladar sus consultas. Merci. Estimados directores, como comprenderán, estamos en la oficina. No se preocupen. A ver, ¿me escuchan? Sí. Estimados directores de Educación Básica Alternativa, como lo dije, hemos querido hacer diferente a otros años, cada uno con su modalidad. Hemos empezado con EBR, EBE y hoy hoy miércoles estamos con ustedes para que tengan la oportunidad de escuchar, de ver la ficha que la información que van a registrar en las cédulas censales. Bueno, es más tiempo para nosotros, pero estamos seguros que ya que lo hemos hecho por modalidades, esta información va a tener menos errores en los formatos al registrar. Entonces, cualquier consulta, no duden, como siempre, el equipo de estadística y monitoreo del área de planificación y presupuesto siempre está dispuesto a apoyarlos. Acá hay un correo del equipo, ahí tienen también el teléfono, el número de celular del equipo y muchos de ustedes también tienen nuestros teléfonos de cada uno de nosotros. ¿Alguna consulta? Por favor, háganlo. No hemos hecho la ficha de infraestructura porque muchos de los EVAs están en el local educativo de EBR. ¿Y quién es el que declara la ficha? Es el de EBR. Ya coordinen con el director de EBR para la información que les pida. No veo en el chat alguna pregunta. Por favor, no olviden, no olviden. Sí, adelante, escucho. Bien, Mercy. Gracias, ¿no? Por toda esta explicación muy importante, ¿no? Que nos ayuda a recordar. Sobre el registro de docentes. Como sabemos, tenemos docentes con bolsa de horas, ¿verdad? Bolsa de horas. ¿Hay un límite de horas para ser considerado a registrarlo o todos, así tengan pocas horas, tienen que ser registrados? Ya, ahorita vamos a ver. Sí, todos son declarados. Todos. Correcto. Sí, todos los docentes ¿no? Por más mínimo de bolsa de horas que tengan, todos son declarados porque son profesores de la institución. Ok, correcto, gracias. Las cédulas ya están habilitadas, nos dijeron, no sé si nosotros no tenemos acceso al tablero de director, iban a estar habilitadas a partir del día 21. Los formatos que ingresan con su clave EOL al tablero y ahí descargan la ficha
En Excel, por favor. No sabemos si vendrá esta vez que tengan, recuerdan que a veces ustedes no podían. Tony, por favor, esas explicaciones de cómo descargar la ficha. Y lo último que les digo, no se olviden de registrar la asistencia, es muy importante para nosotros. Porque así sabemos qué director estuvo y qué no director en el momento, ¿no? En la asistencia técnica que hemos brindado. Sí, no se olviden de registrar la explicación de las, ¿cómo se llama? El formato censal. Buenas. Sí. ¿Se Un va a ratito, grabar este Webex para revisarlo? sí, les vamos a enviar, estimados directores, toda la información, pero antes mi compañero, miren, en la página web de la UGEL tenemos un espacio, por favor, Tony, muéstralo, un espacio destinado a todas las publicaciones, tenemos boletines, tenemos mucha información muy importante ahí en ese espacio. Es bueno que ustedes ingresen, ahí vamos a colgar las grabaciones, vamos a colgar los comunicados también sobre el censo. A ver, quiero que observen para que visiten ese espacio pequeño que tenemos ahí en la página web de la UGEL. Como pueden apreciar, ahí está el espacio de estadística y monitoreo. Dale clic, por favor. Tenemos monitoreo y estadística. Y ahí vamos alimentándolo poco a poco nosotros, ¿no? Estamos actualizándolo, estamos 2025, tenemos del 2025, ahí estaban. Ahora con información del 2026, todo vamos a cargar ahí, sino que estábamos esperando que salgan un poquito las cédulas electrónicas para activar toda esta información. Y también les vamos a enviar por eso es importante, estimados, que registren la asistencia, porque en la asistencia está el correo de la persona que ha estado en asistencia y le enviamos todo el material. Cualquier dificultad nos hacen años de servicio y años de trabajo, ¿no? Pues, estamos viendo algunas preguntas para contestar. Claro, acá tenemos una pregunta que se refiere a años de servicio y años de trabajo. ¿Puedes ponerlo en la... Bueno, años de trabajo es toda la experiencia que tienen, ¿no? A nivel de todo. Y años de servicio se refiere a lo que tiene dentro de la institución. Natalie. Sí, vamos a verla, por favor, la diapositiva. Esa es una pregunta interna cuando se ya declara las preguntas por cada uno de los docentes. No la mostré en las láminas, pero sí es una pregunta que se le va a pedir al momento de declarar por cada personal, ¿no? Entonces veo que el director tiene una duda de cuál es la diferencia entre años de servicio y años de trabajo, ¿no? Entonces, como dijo la señora Mercy, por un lado tienes la cantidad del tiempo de experiencia que tiene ¿me escucha? Sí, que tiene el personal en ese momento, sus años de experiencia, y en el otro caso es el personal, los años de experiencia en el servicio, ¿no? En el nivel que está dictando en ese momento. Esa es una cosa. Una cosa es docencia en general, su experiencia laboral en general, y la otra es en el servicio que está dictando en ese momento. Si es nivel intermedio, su experiencia en nivel intermedio, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro.
Acá hay otra pregunta del SEBA José María Argueda. Dice, ¿hay cuadro de necesidades especiales? Porque eso es lo que no me cuadra y lo tiene que resolver estadística de la UGEL. ¿Puedes poner la diapositiva, Natalie, por favor? Esa diapositiva también tiene que ver con cantidad de matrículas, o sea, es la tabla de... Ponla, por favor, ponla. Estamos tratando de la misma célula del año cuando es más demostrado con necesidad. Ya. Entonces, a lo que voy es de que esa pregunta, si bien es cierto, se resuelve dentro de la oficina, es justamente, son preguntas que se relacionan, o sea, son tablas que se relacionan, ¿no? Si por un lado tengo una cantidad de totales, no sé, 50 estudiantes, entonces en la otra tabla también tiene que cuadrar. Por eso esos errores ocurren mayormente en estas cédulas de los SEBAS, es justamente por el tema que no cuadra los totales de matriculados en uno y en otro lado, ¿no? Si por ahí coloqué que tenía a 5 estudiantes con necesidades especiales, entonces en la otra tabla donde especifique qué tipo de discapacidad tiene, también tienen que ser los 5 estudiantes. Entonces, esa revisión que hacemos en oficina está relacionado a eso. ¿No? Todo el fútbol peruano. Estimados directores, me dice que solo han registrado la asistencia 4 y acá podemos ver que hay 33 participantes. Por favor, registren y no, la directora nos dice hay eco. Hay eco, no sé qué parte no se escuchó, porque a veces nosotros lo escuchamos acá, pero sin embargo, puede que ustedes no. Se ha socializado la ficha de la cédula censal de matrícula, docentes y recursos. No hemos socializado la ficha de infraestructura por la sencilla razón que siempre son los directivos de EBR que la registran y ya se hizo la capacitación para ello, ¿no? Con los directivos de EBR. Nosotros les hemos puesto ahí el correo del equipo y el teléfono para cualquier consulta. Por favor, lo único que les pido que la actividad está prevista para cerrar, como Helen, vamos a sacar el nuevo oficio para cerrar el 20 de agosto. Ustedes no esperen los últimos días, porque si usted, a veces nos piden apoyo y estamos con otro director, porque llegan las solicitudes y estamos ahí uno tras otro. Por favor, no queden a lo último para poderles apoyar con tranquilidad y sin apuro, ¿no? Y poderlos apoyar de manera correcta. Hágalo con tiempo. Ya sabemos que el ministerio nos ha informado que ya está publicado en los formatos censales en el tablero de cada uno de los directores. ¿Alguna consulta más o no? Ya nos estamos despidiendo, por favor. Si pudieran prender sus cámaras para podernos tomarnos una fotito de evidencia. Tony, ¿cuántos registrados hay en la asistencia? No, no hay fecha. Otra pregunta, dice, ¿hay fechas por niveles? No. No, lo que tenemos seguro es ahorita EBR, EBE y EVA. No tenemos, todavía no hemos visto si está de educación técnico-productivo, pero lo otro, igual, iniciamos y terminamos igual todo. No como el año pasado. Lo que A pasa ver. de como A ver si concurso prenden público su para camarita emitir la para verlos. licencia. Como que vemos a nuestros directores de la EVA, que no nos vemos hace mucho tiempo. Muy bien. Y mucho por teléfono a veces los atendemos.
está doña Giseli. Sí, Señor Franklin. solamente, perdón, Sí. un paréntesis. Sí. Hay una Miss Giseli que todavía tiene la duda sobre los años de servicio y años de trabajo que no se entendió bien. Permítame rapidito solamente mostrarle, acá tengo una cédula, pero esta pregunta de acá, ¿ya? Los años de experiencia laboral son los años de experiencia en general, ¿ya? Que tendrían que ser mayor al año de experiencia laboral en este servicio o nivel educativo. Entonces, este docente, por ejemplo, tiene, bueno, 28 años de experiencia laboral y 17 años en mi nivel o servicio. ¿Pueden ser iguales también? Sí. Pero no puede ser menor la cantidad de años de experiencia laboral con la de servicio. Ya, Tony, un ratito para saluda a los directores. Ven, Natalie. Acá nos encontramos Tony Bravo y Natalie. Estamos en modo fiestas patrias también. Un gusto, estimados directores, verlos. Un ratito. Eso es lo que yo tenía. Desearles a cada uno felices fiestas Pero este también. guión teatral, Y ¿no? después Actividad. trabajemos todo lo Acá del está. censo. Acá está. A usted le Hemos toca querido darle su espacio a ustedes, ¿no? el Espacio estreno. solos, porque estaban diciendo, ¿qué El hacemos hecho una histórico, ve la búsqueda de un canto sagrado. Sí. El hecho histórico, personal. una capacitación donde el director venga a escuchar de Eva? Porque ¿No? dentro de hecho No en histórico general, dice sino hacerlo convocatoria específico. No, a la marcha nacional. Sí. Bueno, Acá estimados te ponen directores, culminamos con esta información esta redactada. Con esta Director Franklin, información. Benjamín Franklin ha levantado la mano. Directora Giselle, Franklin, dice Benjamín. Muy bien, estimados directores, muchísimas gracias por su atención y cualquier Ya, duda rato me estamos conversando. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, estimados directores. Gracias, directores. Buenas tardes. Gracias.